Hoy en Cómo Cocinar croquetas de jamón. ¿Y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para estas croquetas de jamón? Pues mire, 100 gramos de taquitos de jamón, 50 gramos de harina, 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, también se puede usar mantequilla, yo personalmente prefiero hacerlo con aceite, medio litro de leche entera, muy importante que sea entera, una cebolla fresca, en este caso está aquí en la presentación la cebolla entera, pero solamente vamos a usar para esta cantidad de croquetas la mitad de la cebolla, un poco de pimienta y un poquito de nuez moscada, eso para la masa de las croquetas. Y por otra parte, para luego a la hora de rebozarla vamos a necesitar harina, huevo y pan rallado. Pues vamos a empezar. Como hemos dicho, vamos a usar la mitad de la cebolla por la cantidad de croquetas que vamos a hacer. Si fuera el doble, es decir, 200 gramos de jamón, el doble de leche, de harina y todo, pues sí usaríamos la cebolla entera. Para las croquetas, la verdad que es mucho mejor usar cebolla fresca, cebolleta, cebolla dulce, ese tipo de cebolla que se pocha, se pone más blandita que la otra, la cebolla normal. Hay que cortar la cebolla lo más finita que podamos, lo más chiquita que podamos. Yo con esto todavía no me hallo especialmente bien, tengo que aprender yo esto. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco. ¿Veis? La cebolla pequeñita, 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 pequeñita. Lo más pequeño, lo más menudita que podamos. Bueno, pues una vez que tenemos la cebolla cortada, nos vamos a ir a los fogones y vamos a hacer la masa de las croquetas. Empezamos a elaborar nuestras croquetas. Lo primero de todo, echamos el aceite y una vez que hayamos echado el aceite, añadimos la cebolla. Y la cebollita la vamos a tener rehogándose aproximadamente 7 u 8 minutos. Cebolla bien pochadita, como veis, sin parar de mover, que no se nos pegue. Le añadimos ahora los taquitos de jamón. Rehogamos el jamón con la cebolla, que se vayan integrando todos los sabores de los ingredientes. Esta receta en verdad es muy sencilla y esto le gusta mucho a todo el mundo, unas croquetas hechas así. La verdad que para una cena, incluso si no queremos freírlas, las podemos meter en el horno y salen también muy buenas en vez de fritas y no absorben tanta grasa. Nosotros en casa muchas veces las croquetas en el horno, los nuggets, las albóndigas las hacemos en el horno y la verdad que está muy buena. Pues una vez rehogado el jamoncito con la cebolla, le añadimos la harina. La harina la tenemos que tostar bien, que se tueste, que no se quede cruda. Bueno, pues con la harina tostadita, mezclada ya bien con la cebolla y el jamón, vamos a empezar a añadir la leche poco a poco. Y ahora sí es muy importante no parar de mover. Os he dicho al principio y repito, muy importante que la leche que se use sea leche entera. Y le vamos a añadir un puntito, no nos podemos pasar de nuez moscada
un pelín de pimienta molida. Seguimos removiendo para evitar que se nos pegue. Bueno, este es el punto de la masa de las croquetas. Pasados 20 minutos se está despegando la masa perfectamente de la sartén. ¿Veis? Cómo se despega bien. Ahora vamos a pasar a echar la masa en un recipiente lo más plano que tengamos. Yo voy a usar esta bandeja plana. Y se trata de dejarla enfriar antes de enharinarla y freírla. Pues nos vemos en un ratito. Vamos a batir los huevos. Y se trata simplemente de ir haciendo las croquetas. Se han quedado muy cremosas, que es como está buena, que cuando se abra la croqueta esté bien cremosita. La cebolla prácticamente ha desaparecido, se ha confitado. Así no nos la encontraremos así el trozo duro ni nada de eso, se trataba de eso, ¿vale? Entonces vamos haciendo las croquetitas con un par de cucharas. Y ahora las vamos pasando por los tres sitios: harina, huevo y pan rallado. Y ya tenemos allí, nosotros hoy las vamos a freír. Tenemos allí el aceite calentándose para ahora freírla. Así es que nos vemos en un momentito. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Ya tenemos las croquetas rebozadas, el aceite a punto de caramelo para freírlas. Y ahora después os las presentaremos cuando las friamos. Para freír las croquetas es importante tener paciencia, darle vueltecitas, que no se nos queden crudas por dentro y tostaditas por fuera, sino que se queden doraditas. En fin, que hay que echarle un poquillo de paciencia a la hora de freír las croquetas. Que el aceite esté en su justa temperatura, ni muy caliente, pero tampoco frío, a una temperatura media, para que la croqueta fría bien. Y ahora, mientras se termina de calentar el aceite y vamos friendo las croquetas, os voy a recordar que no olvidéis de suscribiros a nuestros canales de YouTube, como Cocinar y How to Cook. Si queréis, también a través de nuestra página web howtocook.es, de darle a like, a compartir y de enviarnos todos los mensajes y todo lo que queráis. Pues nos vamos a freír nuestras croquetas. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestras croquetas de jamón. Las hemos acompañado de un poquito de alioli de ajo negro, que le va muy bien a las croquetas, si queréis probarlo. Otro día os daremos la receta del alioli de ajo negro. Ya solamente me queda deciros que no olvidéis de seguirnos en nuestros canales de Facebook y YouTube, a través de nuestra página web howtocook.es, y de darle a like y a compartir. Y no me puedo resistir a probarla. Os la quiero enseñar. Os quiero enseñar la cremosidad de la croqueta, que se ve perfectamente. Está todavía calentita, humeante. ¿La veis? La masa por dentro está perfecta. No me resisto a probarla. Y nos vemos muy pronto, amigos.